hay ese tipo de preguntas que a veces no queremos hacer o a veces no sentimos toda la confianza como para compartir esas dudas que hay en el corazón. Y esta serie por los últimos meses ha tratado de eso, ese tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué suceden ciertas cosas? Y hoy quiero hablarte acerca de la presencia de Dios, porque una de las cosas que me parece que la mayoría de las personas estamos buscando es entender, es sentir la presencia de Dios. No importa si tienes mucho tiempo en la vida cristiana o apenas estás contemplando el hecho de acercarte a Dios, siempre la pregunta es, ¿cómo es la presencia de Dios? ¿Cómo nos encontramos con Él? Y si alguna vez te has preguntado, ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué pareciera que es algo tan ajeno para mí? Bueno, hoy quiero hablar acerca de eso. Se vuelve interesante porque cuando hablamos de la presencia de Dios y le preguntas a las personas cómo saben o cómo han experimentado o cómo han sentido la presencia de Dios, hay diferentes cosas. El común denominador tiene que ver con que no saben cómo explicarlo, y algunos lo explican como un hormigueo en el cuerpo y como esa sensación, y está bien. Algunos otros perciben la presencia de Dios como una emoción muy fuerte y esa emoción los lleva a derramar lágrimas, a llorar delante de la presencia de Dios, y es también correcto. Algunos otros lo describen como esa paz inusual, esa paz celestial, que puede ser que tu vida esté hecho un caos, que tu vida esté complicada, pero sientes ese tipo de paz que se vuelve inexplicable aun cuando las circunstancias no ameritan que estés tranquilo. Y entonces cuando te preguntas a las personas cómo sientes la presencia de Dios, cómo la encuentras, tal vez escuches cosas como estas. Sin embargo, si somos muy sinceros, y ustedes saben que en ocasiones yo me hago este tipo de preguntas, pero la verdad es de que esa sensación de hormigueo también la puedes sentir cuando alguien te gusta y alguien muy lindo para ti te gusta y está a tu lado. Puedes sentir esa misma sensación. La presencia de Dios, estoy de acuerdo, puede emocionarte, puede hacerte llorar, pero también un video de YouTube muy conmovedor también nos hace llorar, ¿no es cierto? Estoy convencido, la presencia de Dios es increíblemente pacífica y Dios puede traer paz, pero también para algunos se encuentran paz en un buen masaje, en un buen baño con agua caliente, y pueden sentirse tranquilos y encontrar paz. Y entonces, otra vez, ¿cómo sabes, cómo encontramos, cómo sentimos, cómo experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Y eso me lleva a otra pregunta. Si nunca has sentido la presencia de Dios, si tú estás aquí y dices, bueno, yo nunca he sentido ese hormigueo, nunca he sentido esa paz, no tengo ni idea de lo que habla, mi pregunta sería, ¿y de quién es la culpa que no hayamos sentido la presencia de Dios en nuestra vida? ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa de Dios que no sintamos su presencia? ¿Acaso Dios sería el culpable porque Dios no se revela a nosotros? Tal vez digas, bueno, la culpa es mía porque no he estado atento, no he estado listo para sentir o para experimentar la presencia de Dios. O tal vez la culpa sea del pastor o del grupo de alabanza porque no escogieron el canto que me gusta, porque no hacen una buena reunión para sentir la presencia de Dios. ¿De quién sería la culpa? Si no sentimos la presencia de Dios, ¿será que Dios es real? ¿Será que Dios es un Dios que está ahí, que está presente? Hoy quiero hablarte acerca de todas estas cosas. El mensaje de hoy se llama Cuando Dios se siente lejos. Y quisiera invitarte a que juntos pensáramos un poco acerca de eso. Y para comenzar, ¿qué te parece si buscamos a nuestro Dios en oración? ¿Me acompañan? Dios, te pedimos que al abrir tu palabra, al meditar en estas preguntas acerca de tu presencia, tú puedas mostrarte de esas formas en que tú eres experto en mostrarte a los corazones. Dios, que hoy podamos entender cómo funciona, cómo
es que tú eres ese Dios tan cercano para cada uno de los que estamos aquí. Padre, que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y gracias, Señor, otra vez por esta oportunidad de meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén. ¿Qué hacemos entonces si no sentimos la presencia de Dios? Mira, quiero comenzar con esto. Si no sientes la presencia de Dios, no te sientas mal, porque tal vez dices, oye, vine a una iglesia y se supone que deberíamos de estar muy conectados a lo espiritual. Déjame decirte que cuando tú y yo no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, no estamos solos. Hay varias personas que hay momentos en la vida que no han sentido la presencia de Dios. Uno de ellos es el salmista, este hombre que escribió el Salmo 88. Él escribió lo siguiente, mira lo que escribió. Él dijo: Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Entre aflicciones, necesidades y temores desde mi juventud he soportado terribles penas. Lo que está diciendo el autor del Salmo 88 es: Dios, ¿dónde estás? Dios, no puedo sentirte. Dios, te estoy buscando. Dios, estoy anhelando tu presencia, pero no lo puedo sentir. Así que si estás aquí y dices, bueno, no he sentido la presencia de Dios tal vez en los últimos meses, no estás solo. De hecho, el rey David, este personaje, este hombre tan extraordinario del Antiguo Testamento, si conoces un poco de la Biblia, sabes del rey David, sabes de este hombre que la Biblia lo describe como un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y David muchas veces habla de esa presencia de Dios en su vida, pero también hay este tipo de salmos en el que él describe que no siente la presencia de Dios y él clama y dice: Dios, escondiste tu rostro de mí. Y hombres tan cercanos, tan espirituales, pudiéramos decir, como David, tampoco hubo momentos en su vida que sintió la presencia de Dios. Sin embargo, sabes, lo más emotivo para mí y lo más especial para mí es saber que, sabes, Jesús, el Hijo de Dios, ese Dios encarnado, literalmente Jesús caminó con su Padre y todo el tiempo que estuvo en esta tierra, Él hizo la voluntad de su Padre, cumplió la misión de venir a este mundo para traer salvación. Y sabes, este Jesús siempre fue obediente. Dice la Biblia que su obediencia fue tal, que fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, y Él fue colgado en aquella cruz, sufriendo el dolor, la angustia de estar ahí. Todos los historiadores concuerdan, Jesús estaba en aquella cruz, estaba desnudo, siendo avergonzado. Y es increíble pensar lo que este Jesús estaba siendo avergonzado. La creación se estaba burlando del Creador en aquella cruz. Y sabes, en ese momento tan crucial para la vida y ministerio de Jesús, sabes, cuando Jesús se vuelve pecado por ti y por mí, tomando nuestro lugar, de una manera que no sé explicar, de esta manera tan misteriosa, Dios Padre se retira de Él. Y pareciera que Dios le da la espalda a su Hijo amado, y entonces Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué no te he sentido? ¿Dónde estás? Y otra vez, ¿sabes? El mismo Jesús, en ese momento que cargaba con la maldad de la humanidad y con todo el pecado, se sintió solo, desconectado de Dios. Sabes, no puedo responder a cada una de las preguntas con las que abrí este mensaje, pero hoy quiero llevarte a considerar otra vez de qué se trata, cómo es que encontramos la presencia de Dios, cómo se siente la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo otra vez no pretendo contestar todas las preguntas, pero ayudó a mi vida a entender que al menos se volvió interesante para mí pensar en por qué a veces no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quisiera darte 3 razones por las cuales en ocasiones tú y yo no sentimos la presencia de Dios, y tal vez puedas identificarte con alguna de ellas. La primera de ellas tal vez tenga que ver, tal vez, simplemente tal vez, no sientes la presencia de Dios en tu vida porque la estás idealizando.
Estás buscando algo sobrenatural, estás tratando de encontrar esa presencia de Dios de una manera muy extraordinaria, muy llamativa, con gran, no sé cómo decirlo, sí, con un gran show, con algo muy, muy especial. Y sabes, me pareció interesante recordar que Jesús habló acerca de esto. Allá en Juan capítulo 6, en el versículo 30, Jesús estaba explicando acerca de esto, porque el contexto de las palabras de Jesús tienen que ver con personas que estaban buscando sentir la presencia de Dios, que estaban buscando experimentar a Dios de una forma muy milagrosa. Y entonces allá en Juan capítulo 6, en el versículo 30, dice Jesús que este grupo de personas le dijeron: ¿pero qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué es lo que tú haces, Jesús? ¿Cómo nos puedes sorprender? ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que estas personas le estaban preguntando o estaban retando a Jesús era: ¿qué vas a hacer para impresionarnos? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el show? Convéncenos que tú eres quien dices ser. Y mira, la verdad de las cosas es que muchos de nosotros y muchas personas hoy en día van así por la vida, buscando una señal de Dios de una manera sobrenatural. Y entonces, si Dios no lo hace, entonces no creo en Él. Entonces es como decirle: Dios, a ver Dios, muéstrate como si eres real. Y sabes, esto es muy interesante porque lejos de juzgarlo, tengo que reconocer delante de cada uno de ustedes que yo lo he hecho. Y mira, es así como cuando vamos a tomar una decisión. Estás tomando alguna decisión y entonces dices: Dios, no sé qué hacer con esto. Y entonces Dios, si sucede esto, si se nubla, entonces quiere decir que tú quieres que lo haga. Ay, no me digan que no lo han hecho. Todos hemos hecho algo como eso. Y Dios, estoy cansado de este trabajo, quiero cambiar de trabajo, pero Dios, muéstramelo. Y ponemos ese tipo de cosas, pedimos ese tipo de señales. Dios, si tengo que cambiar de trabajo, que suceda algo, y pensamos en ese tipo de señales, en ese tipo de cosas. La cosa es de que, mira, quiero recordarles que los sentimientos no son la única evidencia de la presencia de Dios. No solamente los sentidos revelan la presencia de Dios. No tiene que ver cómo nos sentimos, no tiene que ver con lo que tú y yo vemos o con lo que tú y yo experimentamos. De hecho, los sentimientos son peligrosos porque si sintieras a Dios todo el tiempo, la verdad es que no necesitaríamos fe. ¿Para qué necesitarías fe si todo el tiempo estás sintiendo a Dios? ¿Para qué necesitarías fe? De hecho, todo el mundo nos ha dicho que no debemos de confiar en nuestros sentimientos, y tienen razón. Porque si confiáramos en nuestros sentimientos, algunos de nosotros ya estaríamos en la cárcel, ¿no es cierto? ¿Nunca has dicho: sentí ganas de ahorcarlo? ¿Sentí ganas de golpearlo? Y cosas como esas. No podemos confiar en nuestros sentimientos, ¿sabes? La verdad, no siempre se trata de estos sentimientos. Y tal vez, si no has experimentado la presencia de Dios, solo tal vez estás idealizando demasiado cómo se experimenta la presencia de Dios y estás esperando ese milagro, esa situación muy, muy trascendental. La segunda razón que quiero compartir contigo, ¿por qué no experimentamos la presencia de Dios? Tal vez, y solo tal vez, no experimentamos la presencia de Dios porque porque tu corazón está endurecido. Mira, nuevamente, allá en Mateo, capítulo 13, los versículos 14 y 15, Jesús estaba citando una profecía del profeta Isaías y él dijo lo siguiente del pueblo de Israel. Él dijo: de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Mira, Jesús también habló acerca de eso, y tal vez
Otra vez, tal vez tú estás aquí, tienes una relación con Jesús, eres un hijo de Dios, eres cristiano, pero tal vez tienes mucho tiempo sin sentir la presencia de Dios en tu vida. Una razón pudiera ser porque hay pecado. Y yo sé, a nadie nos gusta escuchar eso, pero mira, podrían ser ese tipo de cosas. Tal vez alguien te lastimó, tal vez alguien te hirió, alguien de la iglesia, alguien cercano a ti te hirió, y entonces, ¿sabes? Decidiste no perdonar a esa persona porque te decepcionaste y has cerrado tu corazón y estás lleno de amargura y de falta de perdón. Y entonces, ¿sabes? Tal vez tiene que ver con eso. Tal vez tiene que ver con ese sentimiento de juicio o de envidia. Y ves a alguien y deseas lo que él tiene, y luego dices: Dios, ¿por qué no me das el carro que fulano tiene? ¿Por qué no puedo tener lo que el otro tiene? Y entonces nos envolvemos en este tipo de acciones y de actitudes pecaminosas para juzgar a los otros, para envidiar lo que otros tienen. Y tal vez tu corazón se ha endurecido por el pecado. ¿Sabes? Según la Biblia, la causa número 1 por la cual un corazón se endurece delante de Dios tiene que ver con este tipo de pecados, que uno comienza a tolerar, que simplemente lo dejas ahí en tu vida, que ya no estás preocupado por quitarlo, que ya no estás trabajando por luchar en contra de ese pecado. Ahora, no estoy diciendo que te vuelvas santo, porque en realidad no es así como funciona. Tú y yo, mientras estemos en este mundo, tendremos que luchar contra el pecado, pero nota esto: luchar contra el pecado, no abrazar y tolerar el pecado. Es lo que la Biblia llama volverte amigo del pecado, volverte amigo de esas cosas que saben que no están bien y simplemente los dejas ahí habitar en tu corazón, lo dejas ahí sin ningún esfuerzo por quitarlo. Mira, déjame explicarlo de una manera muy burda. Supongamos que es un diciembre, un enero súper frío en Chihuahua. ¿Qué es lo que haces? Antes de salir de tu casa, comienzas a empalmarte de ropa, ¿no es cierto? Te pones el suéter, te pones la chamarra, y luego te pones otro abrigo encima hasta que ya no puedes moverte. Y cuando sales, evidentemente no vas a sentir el frío porque estás lleno de ropa. Te has empalmado, te has abrigado, te has puesto tu bufanda, tus guantes, tus botas. Estás completamente cubierto. Es igual, ¿sabes? Cuando estás así de arropado, estás así de cubierto, evidentemente no sentirás el frío. Pero sucede lo mismo cuando hay tanto pecado en nuestras vidas, cuando hay pecado en nosotros. ¿Sabes la verdad? Cuando estamos cubiertos de pecado, no podremos sentir a Dios, porque nuestro pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Entonces, esta mañana, simplemente, si estás aquí y te preguntas: ¿por qué no siento la presencia de Dios? Con mucho respeto te diría: ¿habrá algún pecado con el que te hayas sentido cómodo? ¿Te sientes celoso de alguien por lo que tiene, por lo que Dios le ha dado, y estás envidiando algo? Tal vez estás viviendo con esa falta de perdón por aquel que te ofendió, que te hizo daño. Tal vez tenga que ver con un pecado de lujuria en tu vida, y es ese pecado que toleras, que estás viendo cosas que sabes que a Dios no le agradan, pero dices: bueno, no le hago daño a nadie, y todo el mundo lo hace. Tal vez, solo tal vez, es que nos estamos volviendo amigos del pecado y cada vez sentimos menos la presencia de Dios. Sabes, me doy cuenta que vivimos en una generación en que es muy fácil volverte amigo del pecado. Simplemente necesitas prender tu televisor en Netflix, en Prime, en Mac, en lo que veas,
en cualquier plataforma. Y mientras pensaba en esto, ¿sabes? Me daba cuenta que mucho de mi entretenimiento tenía que ver con cosas pecaminosas. Y tal vez necesitamos volver a recordar, no con una mente santurrona ni con una cuestión de una falsa moralidad, pero piénsalo, la mayoría de las series que nos atrapan tienen que ver con algo pecaminoso. Tiene que ver con narcotráfico, con asesinatos, con mentiras. Entonces, ¿sabes? Es un reto para mí decir: Dios, no quiero estar siendo amigo del pecado y luego querer sentir tu presencia a la misma vez. Ahora, la otra cara de la moneda acerca de esto tiene que ver con la religiosidad. Porque, ¿sabes? También conozco personas que se encierran, se desviven en actividades religiosas. Hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que hacer esto y el otro. Y están tan metidos en actividades religiosas que dejan de sentir a Dios. Porque entonces se trata más de los deberes religiosos que de una relación, de una genuina devoción con Dios. Y lamentablemente muchas personas hoy en día están envueltos en muchas actividades religiosas sin experimentar a Dios en realidad. Ese es el otro lado de la moneda. A veces puede ser cubrirte de pecado. A veces puede ser que también es un pecado poner cualquier cosa antes que Dios. Es un pecado. Y si pones antes que Dios tus actividades religiosas, déjame decirte, es un pecado. Si no te estás encontrando con Dios y si no lo conoces, déjame decirte, ese sería un pecado. Y es raro, ¿no? Ay, es un pecado ir a la iglesia. ¿Es un pecado eso? Pues sí, es lo más importante para ti, más que Dios, más que venir y encontrarte con tu Padre. Y si es más importante la asistencia a la iglesia, más importante que venir y experimentar y escuchar y buscar la voluntad de Dios, déjame decirte, sería un pecado técnicamente. Y entonces, ¿sabes por qué no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas? Tal vez la estamos de alguna manera idealizando. Estás buscando algo muy grande, cómo sentir la presencia de Dios. Tal vez hay pecado en nuestras vidas. Y la tercera cosa que quiero compartir contigo es que tal vez tú y yo no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez porque Dios quiere más. Dios quiere acercarse más a ti. Dios quiere que tú te acerques más a Él. En Hechos capítulo 17, en el versículo 26, el contexto es el apóstol Pablo. Está predicando a una ciudad, está predicando en Atenas. La mayoría de esas personas son ateas, no creen en Dios. Y el apóstol Pablo está predicando con este tipo de personas. Ellos no son devotos de Dios, pero entonces la predicación de Pablo, que se quedó registrada en este libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 26, Pablo dice esto: de un solo hombre hizo a todo el género humano. Está hablando de Dios, de este Dios creador. Dice, de un solo hombre hizo todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Pablo está explicando, el Dios en el que creo es el Dios que creó la humanidad. Dios hizo a todo el género humano y lo puso en la faz de la tierra y puso límites en nuestras vidas, y por eso tenemos estos límites en medio de nuestra vida, y tú y yo no somos eternos. Pero luego, en el siguiente versículo, nota el por qué. Porque la pregunta sería, bueno, ¿para qué Dios creó a la humanidad? Dice, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Y esta es la buena noticia para ti y para mí. Dios nos creó. Dios creó a la humanidad para que lo busquemos. Y su promesa es, me encontrarán. Y me llena de entusiasmo estas palabras, aunque sea a tientas.
No necesitas ser súper especial, no necesitas ser la persona más espiritual, no necesitas ser la persona más letrada y más devota. Aunque seas a tientas, podrás encontrar a este Jesús. Porque entonces Pablo dice, lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios quiere que tú y yo lo busquemos. Y sabes, esto es interesante para mí. Tal vez hay ocasiones en nuestras vidas que no sintamos la presencia de Dios, porque Dios quiere llevarte a ese punto en tu vida, que seas tú quien anheles buscar a Dios. Y no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de las veces es en los momentos difíciles, en los tiempos difíciles de la vida, cuando uno busca a Dios con toda intensidad. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la pérdida, cuando llegan estas situaciones complicadas en la vida, es cuando uno busca a Dios. Y Dios lo tiene bajo control. Contrario a cuando todo está bien, cuando todo está cómodo, cuando todo es fácil, cuando todo es prosperidad, cuando todo está bien, la mayoría de nosotros nos alejamos de Dios. Mientras todo esté bien, haya salud, haya dinero, no me importa Dios. Pero es en los momentos complicados de la vida que uno busca a Dios, porque eso es lo que hace la necesidad. Otra vez, déjame darte un ejemplo muy burdo. Si dejas de comer, ¿qué es lo que tienes? Hambre. ¿Y qué produce en ti el hambre? Pues ese deseo de comer cualquier cosa porque tienes hambre. Si dejas de beber agua, obviamente te dará sed y vas a sentir ese deseo, ese anhelo de buscar algo para tomar, para beber algo. ¿Y adivina qué? Muchas veces Dios es igual. A veces Dios puede de alguna manera no manifestarse a tu vida, o tal vez no lo puedas sentir todos los días. Pero déjame decirte que muchas veces es porque Dios quiere que tú lo busques. Dios es un Dios que se agrada de ser deseado. Es un Dios tan relacional, que es este Dios que la Biblia describe como un Dios celoso. Y otra vez es este sentimiento tan tóxico que podemos pensar en nuestros días, ¿no? Pero Dios, la Biblia describe a Dios como este Dios celoso, no de la mala manera, sino este Dios que añora, que anhela que su creación, que sus hijos le busquen. Porque al final, ¿sabes lo que más le importa a Dios? Es tu corazón. Él quiere tu devoción, Él quiere nuestra pasión, Él quiere nuestro cariño. Y muchas veces, ¿sabes? Tal vez no sientas la presencia de Dios en tu vida porque Dios quiere que lo anheles más, que lo busques más, que estés más dispuesto a dar ese paso. Y mira, la promesa de Dios es la siguiente. La promesa de Dios es que Él dijo: cuando ustedes me busquen, cuando ustedes me anhelen, cuando ustedes deseen mi presencia, ustedes me hallarán si me buscan de todo corazón. Me vas a hallar, me vas a encontrar si me buscas con todo el corazón. Y mira, otra vez, no tengo una respuesta de cómo se siente la presencia de Dios, porque en realidad no hay una receta. En realidad es algo tan complejo. Y sí, a veces la presencia de Dios se siente como ese hormigueo en el cuerpo. Sí, a veces la presencia de Dios te lleva a volcarte a Dios en llanto por la emoción que sientes. Sí, muchas veces la presencia de Dios se sentirá como esa paz que no puedes explicar. Y otra vez, no te puedo decir, cuando sientas esto estás sintiendo la presencia de Dios. Lo que sí puedo decirte es que tú lo vas a saber, porque cuando busques a Dios lo encontrarás. Porque a Dios, ese Dios que te ama, es ese Dios que te anhela que tú lo busques. Otra vez, los sentimientos pueden engañarnos. Buscar una gran señal
Tal vez no va a suceder, pero déjame decirte que todo tiene que ver con fe. Si tú crees que cuando te acercas a Dios Él estará ahí, lo vas a encontrar. Se trata de tal vez suprimir un poco nuestros sentimientos o nuestras expectativas para dar un paso de fe y decir: quiero buscar a Dios y lo voy a encontrar. Mira, así es la vida, ¿no es cierto? Aquellos que están casados, tal vez un día te levantas y no sientes nada de amor por tu esposo o por tu esposa. Tal vez por la discusión del día anterior. Y hay días como esos, pero no te divorcias. Vuelves a buscar y encontrar esos puntos de encuentro con tu esposo y reavivas la relación. A veces igual con Dios, tal vez hoy digas: tengo años, tengo tanto tiempo buscándolo y no lo siento, ¿sabes? Puedes encontrarte con Él. Vuelvo con este ejemplo. Tal vez hay días en que no sientes amor por tus hijos y no sientas el más mínimo interés por ellos, porque así es la vida. Pero no los pones en adopción porque te cansaron ese día. Encontrarás la forma de otra vez volver a sentir, a revivir el amor por tus hijos. Este es mi punto. Si no sientes a Dios, si estás aquí esta mañana y dices: no sé de lo que está hablando, pastor, no sé ni lo que estás diciendo, porque efectivamente nunca he sentido a Dios. Déjame decirte, si no sientes a Dios, no te alejes de Él. No culpes a Dios diciendo: es que Dios se revela a otras personas, pero a mí no. Tal vez estés pensando en esta gran señal de parte de Dios para ti. Déjame decirte que la señal más extraordinaria, más milagrosa, Dios, Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Si quieres entender y si quieres saber cuánto te ama Dios, si quieres una señal, déjame decirte, hace más de 2000 años Él vino a este mundo a vivir una vida perfecta y subir en una cruz y tomar nuestro lugar y cargar con nuestro pecado. Si me preguntas, tengo más de 20 años en el ministerio pastoral. Eso quiere decir que como pastor, mucho de mi trabajo tiene que ver con esto, con hablar de la Biblia, con hablar con las personas acerca de Dios. Y si me preguntas, ¿sabes? Con mis manos te pudiera contar cuántas veces he visto cosas tan sobrenaturales. Son muy pocas, pero lo que sí te puedo asegurar es que muchas veces he encontrado a Dios en lo más ordinario de la vida. Me he encontrado con Él en esas situaciones tan ordinarias que nadie podría experimentar o pensar que es algo muy grande. Y tal vez para ti no signifique nada, pero para mí era extraordinario. Cuando veía cómo Dios proveía y extendía mis recursos mientras nos preparábamos y estudiábamos en un seminario, y parecía que la quincena no alcanzaría, parecería que no había suficientes fondos para eso. Y en lo ordinario Dios se mostraba, estaba ahí. En lo ordinario, esa respuesta de Dios a la oración: Dios, estoy triste, me siento solo. Y Dios se mostraba con su paz y su presencia. ¿Sabes? Dios te muestra a quien lo busca. Y si tú lo buscas hoy, ¿sabes? Su promesa es que tú y yo lo encontraremos. ¿Qué te parece si en los que los músicos pasan, oramos
Señor Jesús, gracias por ser ese Dios tan cercano a nosotros. No por nada, Señor, cuando viniste a este mundo, los ángeles anunciaron tu llegada con un nombre especial: Emmanuel, Dios con nosotros. Desde tu llegada, Señor, a este mundo para venir a entregarte a esa cruz en favor nuestro, siempre fue tu plan estar en medio de cada uno de nosotros. Dios, ayúdanos a sentir tu presencia en medio de nuestras vidas. Mientras sigues ahí orando, ¿sabes? Déjame decirte que muchas veces he tenido que superar mis sentimientos para activar mi fe y entender la presencia de Dios en mi vida. Y tal vez estés aquí otra vez y no te puedo prometer una sensación extraordinaria en tu vida para que sientas la presencia de Dios, pero ¿sabes? Sí quiero decirte que es ese Dios cercano que cuando tú y yo lo buscamos, cuando necesitamos dirección y lo buscamos, Él estará ahí como nuestra guía. Cuando la vida se vuelve complicada y lo buscamos en medio de nuestro dolor, y cuando estamos deshechos por la depresión o por el sufrimiento, ¿sabes? Dios se acerca y se revela como ese Dios que consuela, que sostiene el corazón. Cuando te sientes solo y no sabes a dónde ir, ¿sabes? Déjame decirte que Dios se revela y se muestra como un amigo, como un hermano. Cuando no puedes dormir, te sientes abrumado por la ansiedad, ¿sabes? Puedes experimentar a Dios como este Emmanuel, como este Dios con nosotros, como este Dios que es el Salvador, este Jesucristo que es el Cordero de Dios, que dio su vida en favor nuestro para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Este Jesús, Dios en la carne, Dios con nosotros, puede ser encontrado cuando le buscamos. Tal vez hayas idealizado mucho la presencia de Dios. Tal vez tu corazón se ha endurecido por el pecado. Tal vez Dios quiere que te acerques más a Él. La gran pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás? ¿Cómo vas a buscar a Dios? ¿Cómo te vas a acercar a Él? ¿Sabes? Él está al alcance de una oración. Él está al alcance de una plegaria. Si lo buscas, si te acercas a Él, créeme, lo encontrarás y sentirás la presencia de Dios como nunca antes lo habrás experimentado. Dios, gracias. Gracias, Dios, por ser ese Dios tan bueno con nosotros. Gracias por ser ese Dios fiel, que anhelas que te busquemos, pero que prometes que siempre, siempre te encontraremos. Dios, ayúdanos a abrir nuestra vida para dejarte entrar. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en toda ocasión en nuestras vidas. Dios, mi oración es que para cada uno de los que estamos aquí haya un momento en que sintamos tu presencia de una manera especial, en medio del ordinario, en medio de lo cotidiano de los días, en medio de un amanecer, en medio de una relación, en medio de un trabajo, en medio de cualquier situación ordinaria de la vida. Padre, déjanos conocerte, déjanos verte. Gracias, Señor. Hoy reconocemos que eres ese Dios con nosotros, ese Dios cercano. Así que, Dios, gracias. Gracias por revelarte a nosotros. Dirige nuestros corazones en todo lo que hagamos. Ayúdanos a conocerte y a experimentarte siempre. En el nombre de Jesús oro. Amén.